Espero que se encuentre usted bastante bien. Estamos iniciando una emisión más de Impacto Económico. Vamos con los titulares del día de hoy. En nuestro mundo hoy le contamos que China reitera su alianza económica con Venezuela. En nuestro espacio de análisis abordaremos a Venezuela y la importancia de sus recursos estratégicos. Y en nuestro recorrido digital le contamos que se aprueba el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Mercosur pese al no de Francia. Vamos con el detalle de la información. Momento de iniciar. Mire, China reitera su alianza económica con Venezuela. La disposición del gigante asiático a profundizar continuamente las relaciones económicas y comerciales con Venezuela se mantendrá sin cambios, así lo afirmó el portavoz del Ministerio de Comercio de China. El alto funcionario señaló que los actos hegemónicos de Estados Unidos violan gravemente el derecho internacional, infringen la soberanía del país sudamericano y amenazan la paz y la seguridad en América Latina. China se opone firmemente a esto, sostuvo. Al mismo tiempo, hizo hincapié en que la cooperación económica y comercial entre China y Venezuela es una colaboración entre estados soberanos protegida por el derecho internacional y las leyes de ambos países y que ningún otro país tiene derecho a interferir. Las acciones hegemónicas de Estados Unidos violan gravemente el derecho internacional, vulneran la soberanía de Venezuela y amenazan la paz y la seguridad en América Latina. China se opone firmemente a tales acciones. La cooperación económica y comercial entre China y Venezuela es una cooperación entre estados soberanos, amparada por el derecho internacional y las leyes de ambos países, y otros países no tienen derecho a interferir en ella. Independientemente de los cambios en la situación política de Venezuela, la disposición de China a profundizar continuamente las relaciones económicas y comerciales bilaterales con este país se mantendrá. La cooperación económica y comercial de China con los países latinoamericanos siempre ha seguido los principios de igualdad, beneficio mutuo y resultados beneficiosos para todos. Nunca hemos buscado esferas de influencia ni nos hemos dirigido a ninguna de las partes. La complementariedad económica es la base sólida de la cooperación económica y comercial entre China y América Latina, con la apertura, la inclusión y la cooperación beneficiosa para todos, como sus características distintivas. China seguirá trabajando con los países latinoamericanos para abordar los desafíos internacionales con solidaridad y cooperación y para llevar a cabo la cooperación económica y comercial sobre la base de la igualdad y el beneficio mutuo para el desarrollo común. En más información, Vietnam reduce el déficit en la balanza comercial de servicios gracias al desempeño del sector turismo. La Oficina Nacional de Estadísticas afirmó que el valor estimado de las exportaciones vietnamitas de servicios durante el año pasado asciende a más de 30.000 millones de dólares, un incremento interanual del 18,9%. El ente destacó que del monto total, el 50,2% corresponde a la industria turística, alcanzándose así un crecimiento del 24,4 puntos porcentuales en comparación con el año anterior. Enfatizó que el déficit proyectado en la balanza comercial de servicios en 2025 es de 10.230 millones de dólares, una disminución considerable a la calculada en 2024 de 12.340 millones de dólares. Y en referencia a la balanza comercial de bienes, la ONU resaltó que en 2025 las ventas al exterior totalizaron 475,04 mil millones de dólares, experimentando esto un aumento interanual del 17%. A su vez, las importaciones en el mismo año ascendieron a 455 mil millones, un 19,4% más que en 2024. La oficina proyecta que para todo el 2025 se presente un superávit comercial de 20.030 millones de dólares, monto inferior al calculado en 2024, que fue de 24.940 millones. En más información, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó una iniciativa para reactivar los subsidios ampliados del llamado Obamacare tras su expiración a finales del año pasado, y esto en una votación que evidenció fisuras dentro del Partido Republicano. Un pequeño grupo de legisladores conservadores rompió filas y se alineó con los demócratas ante el impacto social que el aumento de las primas de salud ha tenido sobre millones de familias trabajadoras. La medida busca frenar el encarecimiento del seguro médico, que se duplicó para numerosos hogares desde enero, reabriendo un debate clave sobre el acceso a la salud en un contexto electoral. Aunque el proyecto enfrenta un futuro incierto en el Senado, el respaldo bipartidista refleja la presión creciente en distritos golpeados por la crisis del costo de la vida.
Y ahí mismo en Estados Unidos, la disputa por el control de Warner Bros. Discovery vuelve a intensificarse en un escenario marcado por la crisis estructural del modelo tradicional de medios en Estados Unidos. Paramount Skydance reafirmó su oferta de compra y cuestionó abiertamente el valor de los canales de cable del conglomerado, a los que calificó como activos sin proyección frente al avance del streaming. La compañía sostiene que su propuesta ofrece mayores garantías financieras que la impulsada por Netflix, al tiempo que advierte que una eventual escisión de las señales de cable dejaría a los accionistas con una empresa altamente endeudada y sin atractivo para el mercado. El bajo desempeño bursátil de recientes escisiones similares refuerza, por supuesto, este argumento. Le cuento que Telefónica se encamina a abandonar Wall Street en un plazo aproximado de 10 días, una decisión que marca el cierre de una etapa histórica para la mayor operadora de telecomunicaciones de España y refleja las tensiones del actual modelo financiero global. Aquí detalles. La compañía notificó formalmente al regulador estadounidense su salida de la Bolsa de Nueva York, enmarcando la medida en un plan estratégico que prioriza la reducción de costes y la simplificación corporativa. El movimiento tiene un fuerte contenido simbólico, ya que Telefónica fue la primera empresa española en cotizar en el mercado bursátil estadounidense. Sin embargo, la presencia en Nueva York había perdido peso real dentro de la negociación global del grupo, mientras mantenía elevados costes administrativos y regulatorios. La cotización mediante ADRS, diseñada para facilitar el acceso de inversores estadounidenses, se volvió marginal frente a las prioridades actuales de la empresa. La exclusión del mercado estadounidense se suma a un proceso más amplio de reestructuración interna, que incluye ajustes laborales millonarios y la concentración de operaciones financieras en Europa, con el traslado de emisiones de deuda a la Bolsa de Dublín. Estas decisiones evidencian el impacto de un contexto económico marcado por la incertidumbre, la presión de los mercados y la necesidad de sostener la rentabilidad. Mientras la acción continúa debilitada y los analistas mantienen una visión cautelosa, Telefónica avanza en su retirada de varios mercados latinoamericanos, en una estrategia que redefine su alcance internacional y expone las contradicciones de un sector cada vez más condicionado por la lógica financiera y el ajuste estructural. Primera pausa en la emisión del día de hoy. Al volver en nuestro espacio de análisis estaremos abordando el tema de Venezuela y la importancia de sus recursos estratégicos. Ya volvemos. Ante el reciente ataque de Estados Unidos en contra de Venezuela, salen a relucir nuevamente el valor de los recursos naturales del país sudamericano. No se limitan, por cierto, solo al petróleo. Para poder conocer más detalles, le invito a revisar conmigo la siguiente historia. Venezuela es uno de los países de Sudamérica con gran variedad de recursos considerados estratégicos, codiciados por potencias extranjeras, como recientemente confesó Estados Unidos, posterior al ataque a la nación y el secuestro del mandatario nacional Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores. Según fuentes oficiales, aproximadamente el 12% del territorio venezolano posee minerales como el oro, hierro, coltán, bauxita, diamantes y diversas tierras raras. En el país se estima que existen 10 millones de onzas de oro, más de 28 millones de toneladas de níquel, más de 14.000 millones de toneladas de hierro y 35.000 toneladas de coltán, así como la presencia de rodio y titanio, utilizados para la fabricación de imanes permanentes y tecnologías de defensa, así como en componentes eléctricos y sistemas de almacenamiento de energía.
Con recursos de gran importancia, Venezuela se ha posicionado como una nación rica, etiqueta que ha sido vista por los Estados Unidos, nación que ha mostrado intenciones de controlar a la nación y extraerlo para beneficio propio. Estados Unidos, en su afán de desestabilizar al país sudamericano a través de sanciones, bloqueo navales y más recientemente ataques a su soberanía, continúa con su jugada estratégica global para diversificar fuentes de minerales críticos, disminuir dependencias de actores como China y asegurar suministros esenciales para su industria y sectores de seguridad nacional. Esto aunque afecte no solo a Venezuela, sino a todo el continente y a sus aliados. Ante las tensiones geopolíticas actuales, se ha demostrado que no son netamente políticas, sino estratégicas. Para el imperialismo norteamericano, al querer por todos los medios los recursos naturales venezolanos y tomar acciones cuestionables y deplorables que impactan en el continente y la comunidad internacional. Clasifiquemos y revisemos la importancia de cada uno de estos recursos. El níquel es un componente esencial en las baterías de iones de litio de alta densidad, mientras que el coltán es una mezcla de columbita y tantalita indispensables para fabricar condensadores de alta calidad, vitales ellos para la electrónica de potencia y control dentro del vehículo eléctrico, por ejemplo inversores, cargadores, sistemas de gestión y algunos otros, y también para realizar microchips. Por otra parte, la bauxita es la base para la producción de aluminio, vital para aligerar el peso de los chasis de los vehículos eléctricos y para fabricar las carcasas protectoras de las baterías, así como para la fabricación de motores y transmisiones, aprovechando su ligereza y buenas propiedades de disipación de calor. El hierro es el segundo recurso mineral de mayor producción tras el petróleo y vital para la construcción eficiente de componentes magnéticos y estructurales de los vehículos eléctricos y para el almacenamiento de energía con baterías más ecológicas y accesibles. Y por último, y no menos importante por supuesto, están las tierras raras que Venezuela se han identificado en ella depósitos como el rodio y también el titanio. Le decía, Venezuela no solamente tiene petróleo y oro, sino también posee las llamadas tierras raras. El trasfondo de la tensión política de Estados Unidos con el país sudamericano. Hay que destacar que el boom de las tierras raras se ha producido en los últimos 15 años debido a su importancia en la fabricación de tecnologías y productos de consumo. Las propiedades físico-químicas de estos elementos son únicas, lo que las convierte en componentes necesarios de productos de consumo de alta tecnología, como teléfonos móviles, discos duros, vehículos eléctricos e híbridos y también monitores, entre algunos otros. En Venezuela, esos recursos estratégicos podrían ser explotados para obtener importantes beneficios económicos. Entre ellos se encuentran los siguientes: escandio, itrio, lantano, cerio, también el praseodimio, también el neodimio, el prometio, el samario. También podemos encontrar ahí el europio, el gadolino, el terbio. También encontramos en Venezuela el disprosio, el olmio, el erbio, el tulio y terbio. Y finalmente también se ha detectado lutecio. Y es que en un mundo en donde la demanda de recursos naturales crece más rápido que la capacidad de regeneración del planeta, el agua dulce además se ha convertido en uno de los bienes más valiosos y disputados del siglo XXI. Y Venezuela también está entre los países con mayores reservas de agua dulce de todo el mundo. Según datos oficiales, Venezuela posee cientos de ríos, unos 2.500 arroyos y riachuelos y 15 grandes lagos y lagunas. Venezuela destaca como uno de los 30 países con mayores reservas de agua dulce del mundo. Se estima que al menos un centenar de estos cuerpos de agua poseen cuencas hidrográficas superficiales mayores a 1.000 kilómetros cuadrados. Desde tiempos remotos, estos caudales de agua dulce han desempeñado un rol fundamental con el perfil polifacético, pues además de ser elementos vitales para los distintos ecosistemas, han servido como vías de penetración y tránsito, fuentes de agua potable, para regadío y más. Especialmente en los últimos años se ha incrementado el aprovechamiento de los recursos hídricos o hidráulicos para muchas funciones, entre ellas, por ejemplo, la producción de energía eléctrica, en la que resaltan los ríos Caroní y también Santo Domingo. De ahí la importancia de las importantes reservas de agua que se encuentran en el país caribeño.
Momento de hacer una segunda pausa en la emisión del día de hoy. Al volver a nuestro recorrido digital le contamos que se aprobó ya este acuerdo entre el Mercosur y países europeos a pesar del no de Francia. Vengo con más información al respecto. Estamos de vuelta en Impacto Económico. Iniciamos nuestro recorrido digital con el portal francés Le Monde, que nos muestra el siguiente titular: la ira de los agricultores. La mayoría de los países de la Unión Europea aprueba el acuerdo del Mercosur pese al no de Francia. Dice esta nota, la aprobación del acuerdo se da en medio de tensiones en diversos sectores agrícolas de Europa. En Grecia y sobre todo en Francia, los sindicatos y agricultores han salido a las calles para protestar contra el acuerdo de la Unión Europea y el Mercosur, alegando que este es perjudicial para los europeos al ser las condiciones fitosanitarias en los países del Mercosur menos exigentes que en los de Europa. La aprobación del acuerdo también estuvo envuelta en polémica al mostrarse la negativa de Francia, Polonia, Hungría e Irlanda, quienes votaron en contra, y de Bélgica y Austria al abstenerse. Con este resultado se espera que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, viaje a Paraguay para firmar este acuerdo comercial con América Latina. Pasamos al portal argentino, página 12, con el siguiente titular: la industria nacional profundizó su derrape. El Instituto Nacional de Estadística y Censos destacó que en noviembre de 2025 la producción industrial se desplomó y anotó una contracción del 8,7% contra igual mes del 2024, que fue la quinta caída consecutiva en esta comparación. Asimismo, resaltó que los sectores más afectados fueron los de la elaboración de alimentos y bebidas, el complejo automotriz, maquinaria y equipo, el sector textil y los productos de metal. Esta situación genera en Argentina una caída en el consumo que atenta contra las ventas y la producción de las empresas, algo a lo que el gobierno de Javier Milei no ha mostrado importancia a pesar de los resultados negativos que se presentaron el año pasado. Pasamos con la agencia Prensa Latina, que ofreció información sobre Colombia al destacar que las exportaciones de productos agrícolas se encuentran en alza. El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas informó que entre enero y noviembre de 2025, las ventas externas de la canasta agropecuaria, alimentos y bebidas crecieron 36,4% en comparación con el mismo periodo del 2024. Asimismo, resaltó que solo en noviembre el sector de productos agropecuarios, alimentarios y bebidas reportó un incremento del 39,8% en términos interanuales. Y en referencia a las exportaciones, pasaron de 497,000 toneladas en noviembre de 2024 a 583,000 un año más tarde, un 17,2% más. Y finalizamos nuestro recorrido digital con el portal CGTN en español, el cual destacó que los viajes de pasajeros en tren superan 4.500 millones en China en 2025. Las autoridades chinas indicaron que los 4.590 millones de viajes de pasajeros gestionados durante el 2025 representan un aumento interanual del 6,4%. Indicaron que la longitud total de vías férreas operativas en China se ha expandido a 165,000 kilómetros, con líneas de alta velocidad que superan los 50,000 kilómetros. Y en referencia al volumen de carga, se registró un aumento en 2025 del 2%, con un total de 5.270 millones de toneladas. Momento de revisar cómo se encuentran los precios del petróleo. El WTI marcó uno de 57,7, es decir, un dólar con 8 centavos a la alza. En el caso del barril del Brent, el que, como usted sabe, se ubica como de referencia en Europa, pues tuvo un precio de 61 dólares con 21 centavos, también subiendo un dólar con 25 céntimos. Y finalmente hay que revisar cómo se encuentra el promediado por la OPEP. Marcó en este caso un precio de 58 dólares con 51 centavos, cayendo un dólar con 10 centavos. Llegamos al final de esta emisión. Gracias como siempre por el favor de su compañía. Recuerde que en telesurtv.net hay más información a su alcance y que también puede ubicarnos en nuestras cuentas de redes sociales, particularmente en X. Nos encuentra como @TelesurImpactoE y @DanielTelesur. Me despido por ahora, pero nos vemos pronto con más de Impacto Económico.